Perfecto. Muy bien. Ya, en primer lugar, digamos, es muy importante, colegas, que sigamos una ruta metodológica. La ruta metodológica no es básicamente vertical, estructural, sino más bien es holística. Es decir, que hay una sinergia entre tres preguntas fundamentales que nos permite dar consistencia a la idea de proyecto. Una primera pregunta que nos tenemos que plantear como equipo es ¿qué? Cuando nos referimos a qué, nos estamos refiriendo a qué competencias vamos a desarrollar o competencia vamos a desarrollar en nuestro proyecto. Pero la competencia se va identificando con un insumo fundamental, es decir, es consecuencia de algo previo. Y es lo que tenemos que hacer hoy día, es justamente es compartir el interés y la demanda y necesidades de nuestros estudiantes. Cuando identificamos el interés y la necesidad del estudiante, entonces podemos plantear con consistencia la competencia que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cuestión que vamos a hacer ahora. La segunda cuestión es cómo, es decir, cómo estamos pensando, ¿no? De manera borrador todavía, vamos a dar vueltas para desarrollar dicha competencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y para eso vamos a utilizar un cartel STEAM. El cartel STEAM te permite un poco esbozar una situación compleja, un proyecto de aprendizaje profundo, para no caer en proyectos simples, sin impacto, sin valor. El STEAM de por sí ya te da valor, ¿no? Para eso. Ahorita vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Una vez identificado el cómo, tenemos que luego preguntarnos por qué. ¿Por qué vamos a realizar este proyecto? ¿A qué problema vamos a enfrentar o qué potencial vamos a utilizar en nuestro proyecto? ¿No? De manera que cuando las preguntas que se plantean, estas tres preguntas, ¿no? Aunque están conectadas, podemos decir que tenemos consistencia. La primera pregunta responde a un criterio fundamental de la innovación, que es la intencionalidad. La intencionalidad, desde el enfoque por competencias, es la competencia misma. El propósito, la meta, la misión es el desempeño de la competencia. Entonces, por eso, el qué, lo que evalúa es que si tienes claridad de la competencia a desarrollar en tu experiencia. Eso quiere decir que cuando concursamos en el FONDEP, la intencionalidad evalúa si la experiencia y el proyecto tiene competencias claras de desarrollo, ¿no? Entonces, el qué tiene que ver con la intencionalidad. El cómo tiene que ver con la creatividad. El segundo criterio de FONDEP es creatividad. Y la creatividad va más allá de una acción constante, estandarizado, común, sino es disruptivo, adapta, crea situaciones nuevas, complejas y profundas. Y por eso utilizamos el estilo. Pero a la vez, el tercer criterio de FONDEP nos habla de pertinencia, y la pertinencia tiene que ver con el por qué. Es decir, que la experiencia de aprendizaje tiene que responder a un problema concreto o tiene que estar conectado a un interés genuino del estudiante. Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Yo digo, el interés de mi estudiante es básicamente tiene que ver con que todo el día están con la tecnología. Es interés genuino, ¿no? Todo lo ven con computadora, con celular, es decir, que han aprovechado que tienen ya desarrollado las competencias digitales de manera natural, ¿no? Hay un interés, pero hay una demanda, y la demanda es que ese interés por la computadora, por el celular, tiene que ser regulado, tiene que ser bien utilizado. Entonces, hay una necesidad de establecer proyectos para el desarrollo
ético regulado de las competencias digitales. La competencia 28 sería la competencia que vamos a desarrollar. ¿Ok? Dicho esto, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantear desarrollar esa competencia 28? Porque esa competencia responde a un interés. ¿Ok? Entonces nos planteamos cualquier ejemplo. Por ejemplo, voy a decir, lo que voy a desarrollar es un debate virtual, un webinar escolar. Ok, ese es mi prototipo, un webinar escolar. Sobre, y identifico además otro problema, otro interés de que hay bullying. Ok, voy a hacer webinar y reflexivo con los estudiantes utilizando las redes sociales para combatir el bullying. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya asigno mi prototipo, entonces voy empezando a rellenar mi cartel STEAM. ¿Qué quiere decir? Para yo desarrollar este proyecto, esta red social de webinar que defienda a los estudiantes que sufren el bullying, me voy a plantear movilizar 5 ciencias. En primer lugar, la ciencia misma. Es decir, lo que voy a plantear es que en ese proceso, en esa experiencia, mis estudiantes tienen que desarrollar su espíritu de curiosidad, la hipótesis, la corroboración, la observación, la contrastación, el método científico, la indagación, que tiene que ver con acercarse de manera cotidiana a la ciencia. Entonces digo aquí, si voy a hacer sobre el bullying, aquí los estudiantes, antes de hacer sus redes, van a desarrollar una investigación sobre cómo afecta el bullying, a cuántos afecta, quién es el que abusa, qué sufre el victimario, y van a hacer ciencias sobre este propósito, ¿no?, que tenemos. Para que la experiencia sea compleja, tenemos que integrar tecnología, tanto tecnología ancestral como tecnología moderna. Entonces decimos, ok, vamos a utilizar podcasts, videos, TikTok, vamos a integrar, pero también vamos a apelar cómo antes convivían nuestros padres, nuestros abuelos, cuando no había tecnología, cómo se defendía una persona que sufría bullying. Luego, ingeniería. Y la ingeniería tiene que ver cómo vamos a ubicar espacialmente el proyecto. Es decir, dónde va a desarrollarse, en un laboratorio, en un rincón, en una mesa, en un almacén, en el patio, dónde la ingeniería, dónde se va a posar el proyecto, va a ser en una estructura solo digital, va a haber un mural, qué cosa va a haber, qué estamos pensando para que el aprendizaje del estudiante sea multidimensional y sobre todo espacial, que es lo más importante. Luego nos podemos preguntar el arte, es decir, cómo en este aspecto del arte en el STEAM es cómo vamos a proyectar, irradiar, informar, compartir lo que estamos haciendo en nuestro proyecto. Estamos hablando del estudiante, ¿ah? ¿Cómo lo van a hacer? Pero utilizando el arte. Van a danzar, van a hacer un teatro, van a hacer un mural, van a hacer un ensayo, van a hacer un escrito, van a hacer un poema. ¿Qué van a hacer? De manera artística, y no es una simple exposición, de manera artística, lo que están logrando en su plataforma, en sus webinares sobre el bullying. Y finalmente, la matemática, es decir, ¿qué datos vamos a recoger? ¿Qué vamos a calcular? ¿Cómo vamos a medir? Estos elementos que nos van a permitir testear la experiencia, ¿no? Y el más H tiene que ver con una pregunta, ¿no? Con una pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a contribuir, no? ¿Cómo vamos a contribuir al bienestar de la ciudadanía o de mi comunidad, ¿no? En este caso, ¿cómo vamos a contribuir al bienestar de los que sufren bullying? Lo que pasa es que dentro del marco del proyecto educativo nacional que se habla de ciudadanía plena, nos dice en el documento que no basta que aprendan
que desarrollen competencias, sino que estos aprendizajes y estas competencias tienen que impactar, tienen que movilizar, tienen que contribuir a un país más justo, pleno, moderno, etcétera, etcétera. Es decir, con tu prototipo, con esta red social, ¿cómo estás contribuyendo alrededor a tu escuela? Esa es una explicación que hay que hacer para que el estudiante encuentre un propósito en el proyecto. Luego nos planteamos por qué estoy haciendo esto, por qué voy a combatir, ¿no?, el bullying, por qué voy a desarrollar las competencias digitales, por qué voy a implementar mi webinar y todo lo que hemos pensado. Y esta pregunta tiene que ver con identificar básicamente el sentido de la pertinencia del proyecto. Entonces, para hallar el problema es muy fácil. Y aquí tenemos el interés. El interés, por ejemplo, puede ser: los estudiantes utilizan de manera, ¿no?, exagerada, podemos decir, sin control, las tecnologías, las tablets que cuentan. Ok, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué los estudiantes no se autorregulan en el uso de la tecnología? ¿Por qué? Esa sería la pregunta que nos planteamos. Y justamente ahí está el problema, lo que llamamos el problema exógeno. ¿Dónde realmente está el problema? No está en el uso de la tecnología, está en el por qué lo utilizan sin discriminación. Entonces, aquí podemos decir, porque no hay, digamos, control parental en los padres, porque es un único canal de diálogo que tienen los chicos. Ese es el problema que tenemos que resolver. Y entonces lo que tenemos que conectar es cómo este prototipo enfrenta este problema. No esto, porque este no es un problema. El interés no es un problema, es una oportunidad, ¿verdad? Pero las causas que nosotros llamamos como problema es lo que en realidad es el problema exógeno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mis niños son tímidos, no hablan. Eso no es un problema. Eso es una oportunidad, es un interés. Si un niño no habla, te está diciendo, enséñame a hablar sin miedo, enséñame a expresar. Es una oportunidad, no es un problema. Pero tenemos que identificar el problema. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los niños son tímidos? ¿Por qué? Mire acá. ¿Por qué son tímidos? ¿Por qué? Porque tal vez son violentados en familia. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Entonces, mi prototipo tiene que enfrentar ese problema, porque al enfrentar ese problema vamos a desarrollar esta competencia. ¿Ok? Básicamente. Ahora, una vez ya desarrollada esta parte, vamos a plantear el objetivo del proyecto. Y el objetivo del proyecto es el qué, el cómo y el por qué. Por ejemplo, desarrollar competencias digitales de los estudiantes a través del desarrollo de un webinar contra el bullying, porque existe un uso, ¿no?, un uso indiscriminado, sin utilidad de las redes sociales, y queremos utilizar estos medios para empoderar en temas como el bullying. Entonces yo estoy planteando mi objetivo utilizando estos 3 nodos. ¿Es intencional? Es intencional. Tiene competencia clara. ¿Es creativa? Es creativa, porque lo que vamos a hacer no se imita, es distinto a los demás. Es casi imposible que vayamos a aplicar las mismas maneras, las 5 ciencias. ¿Es pertinente, porque estamos atendiendo un problema concreto exógeno, que es falta de control parental, ¿no? Entonces, ahí está mi objetivo. ¿Ok? Lo mismo sucede en las buenas prácticas. En las buenas prácticas, en el fondo, también evalúan la intencionalidad, la creatividad y la pertinencia. Es decir, a nivel universal, cuando uno formula un proyecto, tiene que haber consistencia en estas 3 preguntas. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y esa es la tarea que tienen que ustedes presentar la siguiente semana. Me tienen que desarrollar la triangulación para tener clara y consistente la idea innovadora.
Cuando nosotros evaluamos los proyectos, hay muy buenos proyectos, muy bien intencionados, con muy buenas evidencias, pero es inconsistente. No dice con claridad la competencia. Sus actividades no están enfocando una experiencia compleja basada en competencias y no mueve el STEAM. Y no es pertinente porque no tiene claridad en lo que va a resolver. Cuando existen estas tres variables conectadas, entonces el proyecto, por supuesto, puede ganar, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces decía, ¿qué ha pasado con mi proyecto? Lo hemos hecho bien, ¿no? El objetivo, creo yo, que a veces hacemos el objetivo como si fuera una tesis, ¿no? Pero no es una tesis, es una experiencia de aprendizaje. Ok, colegas, entonces, ahora me paso, a ver, o aquí mismo, ¿ya? Aquí mismo. Yo les voy a invitar, entonces, a construir esto de acá, con lo que ustedes quieren hacer. Vamos a hacer un primer borrador, pero ustedes luego, mirando este video, van a desarrollar esto. Porque si no desarrollamos esto, no vamos a poder diseñar la experiencia de aprendizaje el próximo jueves. ¿Estamos? Ok, no sé, antes de pasar ya al desarrollo borrador de su proyecto, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Sí. Pregunta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mi pregunta era directamente, somos una institución, como le mencionaba, por convenio. Lo que queremos justamente los docentes es integrar los tres niveles. ¿Ya? En eso se basan, bueno, o queremos formular nuestro proyecto donde seamos partícipes tanto inicial, primaria y secundaria y la comunidad, ¿no? Uh-huh. Justo sobre esa base queremos empezar a trabajar. Ok, pero mira, maestro, cuando hablamos de competencias, no confundan ustedes con áreas o niveles. La competencia, salvo en algunas cosas en inicial, pero las competencias son para todos los niveles. Por ejemplo, si mi proyecto es construye su identidad, ahí integran los tres niveles. Porque los tres niveles van a construir su identidad en el nivel que están. Si yo digo, resuelve problemas de cantidad, que es la competencia que nos va a ir, van a participar los tres niveles, no hay ningún problema, ¿no? Tratemos de mirar la competencia como una experiencia compleja, porque para lograr la competencia necesitamos movilizar y evidenciar las capacidades de esa competencia. Y eso se va a hacer, no importa el nivel que estén. Si es un chico inclusivo, si es de inicial, si es de secundaria, el proyecto tiene que abordar la competencia en toda la institución, o las competencias, también pueden ser 2 o 3, también, depende de sus condiciones. Es que no hay problema con eso, profesor. Antes de Doctor, estresarnos si va a ser solo inicial, solo primaria, primero identifiquemos un problema común en los tres niveles. Sí, maestro. Doctor, justamente sí, lo entendemos que las competencias, bueno, todas se pueden unir, pero en el caso de secundaria, recuerdo la competencia que usted trabaja, creo que está en sociales, o de PCC, no sé si las colegas de ahí, en inicial y en primaria, claro, ellos podrían trabajarlo bien, pero en secundaria, bueno, en el caso mío, que yo soy de arte y cultura, o un docente de educación física, o un docente de matemática, podríamos justamente ser parte de este proyecto. Claro, porque una cosa es la competencia priorizada y otra cosa está abajo acá, que lo vamos a hacer después, las competencias impactadas. Cuando vamos desarrollando un proyecto, ¿no? Con una competencia, vamos a impactar a otras competencias. Eso no hay problema, ¿ya? Te doy un ejemplo. Cuando tú vamos a hacer, mira, profesor, queremos participar toda mi escuela en este campeonato. Campeonato de fútbol, campeonato de vóley, campeonato sí, pues de fútbol, de vóley, de básquet. Y entonces el equipo de fútbol, ¿no? Todos participan en todos los campeonatos, pero no juegan a la misma vez. Cuando tú juegas fútbol, fortalece las piernas, pero al fortalecer las piernas en el fútbol, te va a servir para que juegues básquet, ¿entiendes? Sucede lo mismo en la competencia. Si tú dices, construye su identidad, es la priorizada porque atiende un problema, una demanda, una necesidad del estudiante de la escuela, no importa el nivel, eso todos vamos a priorizar, por eso es priorizada.
Porque el proyecto, si tú dices, voy a priorizar 5, porque todos quieren que sean priorizadas sus competencias, ya voló el proyecto. Tienes que priorizar. Y no priorizas en función a que me toca, no me toca, es mi área, no mi área. Priorizas lo que responde al interés del estudiante. Luego, cada maestro va a tener su competencia impactada, por supuesto. ¿No? Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Aquí en esta institución hemos detectado embarazo precoz. Si es el embarazo precoz, altos índices, hay que partir desde la inicial. Todo el enfoque de género, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de construcción de identidad, la responsabilidad, todo frente al otro género, pero esa experiencia nos va a permitir movilizar otras competencias. Por ejemplo, matemática. Vamos a trabajar en nuestras clases de matemática, en nuestros proyectos concretos de matemática, las estadísticas sobre el embarazo. Iniciar el tiempo del embarazo, ¿no? Es decir, no, eso no te quita. Que cuando priorizas una competencia, no quita que no vas a hacer otra competencia, la vas a impactar, porque hay competencia impactada y competencia de soporte. ¿Qué son las de soporte? Son las que ya los estudiantes cuentan con la competencia, ¿ok? No se preocupan mucho si mi competencia está o no está, porque ese es quizás el error más grande que hace que los proyectos pierdan, ¿no? Preocúpense ahora, que es lo más importante, es identificar el verdadero interés del estudiante. Porque cuando identificamos todos que ese es el interés del estudiante o la demanda del estudiante, todo va a fluir. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Iniciamos, colegas? Está claro, sí. Ok, vamos a iniciar, ¿ya? Y en el proceso pueden preguntar, no hay problema, lo vamos a entender. Lo que estamos, no se olvide, estamos formulando todavía, estamos ideando, no es el proyecto final, esto va a quedar, podemos cambiar después en el camino o añadir competencias. Tranquilos, estamos todavía ideando, ¿ya? Pero la pregunta central que les quiero hacer y escuchar de ustedes, a ver, ¿cuál es el interés que ustedes como docentes, yo no conozco, han identificado en el estudiante? Cuando digo interés, puede ser implícito o explícito. O sea, no solamente es algo que le gusta al estudiante, sino, por ejemplo, podría decir yo que los estudiantes de la institución educativa, todos, sus papás son comerciantes. Pues hay una demanda por aprender, ¿no? Desde el comercio, ¿verdad? Esa es demanda, porque el docente está determinando. Interés es cuando el estudiante te lo dice, profesor, el otro día un estudiante no quiere venir porque, digamos, le grita mucho. Ok, hay un interés genuino. O puede decir, profesor, ¿sabes qué? Mis estudiantes todos, nadie lee, nadie comprende. Estamos retrasados, ahí haces una demanda. ¿Ok? Eso es lo que quiero que ustedes me compartan, una lluvia de ideas para ver por dónde es el que nos puede ayudar a potenciar mejor el proyecto. Interés y demanda. A ver, bueno, como le mencionamos en la reunión breve que tuvimos el día sábado pasado, el, el interés creo que parte de que los estudiantes son hijos de inmigrantes, ¿no? Viven sus costumbres o comparten con sus papás sus costumbres y tradiciones de sus pueblos, de las ciudades de Puno, de ciudades de Cusco, ¿no? Eh, eso parte, ¿no? Bueno, eso es lo que conversábamos con usted. Por otro lado, nosotros como grupo teníamos pensado o ideado justamente con los docentes de tutoría, porque mi persona es tutor, la mayoría de aquí son tutores, vieron, ¿no? De que justamente los valores en los estudiantes era escaso, ¿no? Porque no había puntualidad, no había limpieza dentro de ellos, limpieza personal y todo eso, la disciplina, ¿no? La responsabilidad, sobre todo para que nosotros los docentes también, todos los docentes ahora que estamos cerrando bimestre, mencionamos, ¿no? Que hay salones de que muestran poca responsabilidad en entrega de trabajos, en participaciones, ¿no? Eso básicamente, ¿no? El respeto a las personas mayores,
Eso hemos, bueno, yo soy nuevo, quizás profesoras que hayan trabajado anteriormente puedan acotar algo para poder formular el proyecto. Profesora Carola, no sé si está ahí, creo que nos podría apoyar viendo la realidad de la institución. Buenas tardes, sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, nuestra institución educativa, pues, es una institución, como dijo, que trabajamos en los 3 niveles. Ahora, nosotros estamos en el Cono Norte. Vemos que en gran parte de nuestros estudiantes, después de la pandemia, doctor, después de la pandemia, ellos han vuelto y hasta hoy hay algunos que se muestran tímidos, introvertidos, aún con la mascarilla, se tapan la cara, entonces no participan, como le digo, están un poco dentro de sí. Y parte de ello también creo que es, bueno, la etapa, ¿no? Un poco en la secundaria, aunque en la primaria también tenemos en los grados quintos, sextos, algunas situaciones. Por lo demás, son creativos, doctora. Ya hay bastante creatividad en el arte, en la música, en el baile. Eso es lo positivo que tenemos. Sin embargo, tenemos esta parte de falencias y también, como dice el profesor, hay un poco de desidia en algunos, en el nivel secundario y algunos de primaria que a veces no son responsables. Sí, eso es. Los papitos no tienen no los apoyan, no hay un compromiso. Entonces, sí, un poquito también los jóvenes y también los niños, el saludo, ¿no? El buenos días, el buenas tardes, eso también es una falencia. Entonces, más o menos englobando, podríamos mencionar lo que le estoy diciendo como algunas características de nuestros estudiantes. Buenas, buenas. ¿Qué más, maestros? ¿Y qué es lo que, no solo hay problemas, a ver, qué potencial también tienen, que bueno, que dicen que es creativo, les gustan las danzas? Sí, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿Cómo se? compañeros. Bueno, añadiendo a lo que ya mencionó, ¿no? Anteriormente los colegas, creo que otro interés en el nivel secundario, soy docente de nivel secundario, también es el uso del internet, ¿no? De las redes sociales. Ellos tienen sus cuentas, ¿no? No en su totalidad, claro, pero la mayoría. Entonces, es por ello que también una opción era trabajar tal vez el TikTok, ¿no? Y usarlo para lo positivo, ¿no? Usar en lo positivo en cuanto a fomentar los valores, fomentar de pronto el respeto, ¿no? Entonces, creo que otro interés, y tiene bastante creatividad en editar videos, ¿no? Creo que es una fortaleza que tienen también los estudiantes, ¿no? En el nivel secundario. O sea, el uso de las redes sociales, eso quería añadir, ¿no? Bueno, uso interés, claro, las redes sociales, ¿no? Ya son nativos casi de ellos, ¿no? Son nativos digitales. Muy bien, interesante. ¿Qué más, maestros? Y alrededor, digamos, a ver, alrededor del colegio, en la ciudad, qué elementos distintos existen. Por ejemplo, yo he hecho lo mismo en Ayacucho, me dicen, hay tantas iglesias, ¿ok? Le digo, a Puno, ¿qué hay? Hay un lago, ¿no? Acá hay maras, ¿no? De hecho, en Jaén, uy, acá hay mucho, la gente hace bambú, ¿ok? Luego en Loreto, acá la gente, hay en San Juan, ¿no? Que el fiesta de San Juan, que todo el mundo, le digo, tengo María, ¿no? Acá nuestra feria de Juanes, qué sé yo. ¿Qué es lo que, si yo voy a la zona donde está el colegio, qué es lo particular de esa zona? Hay un puente antiguo, hay un panteón, hay un cerro, hay un río, hay un nevado. ¿Qué hay? Hay una ruina, no hay nada y solamente hay un museo. ¿Qué hay? Hay un vaso de leche, hay una comisaría. ¿Qué hay? ¿Qué elementos podemos tomarlo como un espacio novedoso para nuestro proyecto? Profesora Carmen, creo que levantó la mano, profesora Carmen. Sí, adelante, profesor. Sí,
Ya, bueno, en caso de inicial, quería comentar que a los niños les gusta mucho, sí, hay carencia de valores, como dicen, ¿no? Faltan muchos valores, creo que trabajar con el compromiso de los padres. Ahora, lo que les llama la atención mucho a los niños de inicial que, con los que estoy trabajando es el movimiento. Les gusta mucho los bailes, les gusta mucho moverse, tener ese sonido con la música, ¿no? Y sí, hay algunos comentarios de, bueno, de estudiantes del año pasado que he tenido de 5 añitos, que ahora están en primaria, me imagino, bueno, están en primaria, no me imagino, están en primaria. Ellos hablaban mucho de sus culturas, de sus bailes, de los bailes que hacían, porque ellos inmigran mucho, se van a la parte de Caylloma, a la sierra del Perú, se van a esas partes, entonces inmigran y sí, ellos comentaban de sus bailes, de todo, de, de los viajes que hacían a sus pueblos. Y justamente también tengo ahora la experiencia de que varias mamitas me piden permiso, ¿no? Miss, me voy a ir de viaje, vamos a irnos de viaje a ver a mi abuelita, porque yo vivo en Cusco, yo vivo en Puno, yo vivo en Juliaca y me tengo que ir a visitar a mi abuelita, ¿no? A mis abuelitos, porque allá de ellos o no, ellos son inmigrantes, como dice el profesor, todos vienen de la sierra, otros se van a Caylloma, Ujú. bueno, ellos, relativamente la mayoría de estudiantes me parece, no sé si es que estoy errando, pero viajan a Ujú. sus pueblos, ¿no? A sus pueblos donde viven. Estamos cerca de un cerrito, el cerro de, porque estamos a faldas de un cerro, ¿no? Pro Maestros es un cerro, y al lado de un parque que Volcán. ahora se ha implementado, que es el Parque de los Dinosaurios, ¿no? Que se ha implementado mejor. Entonces, eso es más o menos mi contexto, ¿no? La pregunta anterior y esta que ha ¿Por qué preguntado. el Parque de los Dinosaurios? ¿Han hecho como esculturas, algo así, o no? Es un parque, doctor, temático, como Jurásico. Ya. En Arequipa hay dos parques. Uno queda en un distrito, al otro polo se podría decir que es en el distrito de Bustamante y Rivero, que es Ya. el Coritos 1 y este es el Coritos 2. Ambos parques llevan la temática jurásica. Hay dinosaurios, estatuas de dinosaurios, pero no tienen nada de relevancia con la institución o con la casona de Arequipa, ¿no? A no ser de que vayamos por Aplao, donde sí hay evidencia de restos, ¿no? De dinosaurios y todo eso. Claro, Doctor, pero, acotando un poquito lo que usted también ajá, me ajá, daba la idea, ajá, somos prácticamente un pueblo joven, Cono Norte, ajá, ajá, bueno, y la mayoría, como son asociaciones de vivienda aquí por donde vivimos, la ya, mayoría vive sus costumbres, vienen del Colca, vienen de la parte de la Sierra de Arequipa y también de Puno y de Cusco. Entonces, cada asociación vive sus costumbres, hacen festivales, hacen aniversarios, hacen yunzadas, ¿no? En cada pueblo. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en el Cono Norte, en la misma avenida, en la margen, en una de las márgenes, las asociaciones se dividen por 1, 2, 3, del 1 al 12, más o menos. Entonces, cada sector tiene su aniversario, el 1, el 2, o hay veces toda la asociación tiene su aniversario y prácticamente durante todo el año, la gente está comprometida a eso, ¿no? Son muy de eso, ¿no? De seguir sus costumbres, ¿no? ujú. Y es por eso que creo, bueno, que sería una fortaleza para nosotros esa parte, ¿no? Una pregunta, sé que, digamos, es muy difícil que los niños hablen quechua, pero ¿los papás de esos niños hablan quechua? Sí, Algunos, algunos, ¿no? sí, pero tienen rasgos, o sea, la Los apariencia, abuelos, sí. la forma, sí. Incluso conservan el vestuario, ¿no? Típico de la zona, algunos. Ah, interesante. Ya, mira. Ok, ok, ya, miren, veo ahí algo, ¿no? O sea, digamos, en borrador, ¿no? Todavía. Algo fuerte que puede ver, a ver, entre otras, digamos, podríamos pensar en un proyecto, no sé, pequeños migrantes, le puedo poner como un ejemplo, ¿no? Estos pequeños migrantes
tienen dos propósitos. Uno es el de reescribir, rescatar, conocer su línea histórica, cultural, ¿no? Uno viene de Cayón, otros vienen de Puno, pero pareciera que están en un lugar donde no hay historia, no hay nada, recién es nuevo, pero en realidad hay mucha cultura, gracias a ellos mismos, ¿me entiendes? No es que no haya nada, pero que podríamos reescribirlo con ellos, podríamos rescatarlo, eso podría contribuir a varias cosas. Primero, en que puedan identificar que eso de los valores es cultural. Los valores no es un curso, ¿no? El respeto, la disciplina, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, a veces para no ensuciar, es cultural. O sea, yo me manifiesto en función a cómo me voy desarrollando en la vida. Si vivo en una casa donde nadie limpia y estoy acostumbrado a la suciedad, no me va a llamar la atención un papel tirado. Si vivo en una casa estrictamente limpio, me va a estresar la suciedad, ¿no? Entonces, lo mismo, sería interesante redescubrir esos valores de nuestros padres, nuestros abuelos, que han cuidado siempre, sobre todo la naturaleza, ¿no? El respeto a la naturaleza, la conexión que tienen, pero también en función a eso, estos valores. Y cuando tú te conectas a sus raíces y integras al papá, porque tienes que integrar al papá y al abuelo, ¿no? Vas un poco abriendo tu intimidad familiar. Y eso, de alguna manera, contribuye a que los niños pierdan la timidez, se sientan en cierta familiaridad, ¿no? Entonces, cuando ven signos o símbolos que reconocen como propios de su familia, y la escuela lo hace de esa manera, el niño ve a la escuela ya no como ajena, ¿no? Sino como parte. Y eso se llama, digamos, es rescate cultural, ¿no? Entonces, rescate cultural. Y hay manifestaciones, como ustedes dicen, es decir, que se puede a los niños imitar, replicar, observar los bailes costumbristas, ¿no? Los pasacalles, las organizaciones, testimonios de quién es el mayordomo, del migrante mayordomo. Los niños de inicial podrían hacer unos primeros bailes, pero con un sentido más cultural y no moverse por moverse, ¿no? Entonces, ahí podríamos impactar muchísimas competencias. Uno, primero, que todos desde su nivel escriban la historia. Son pequeños migrantes y descubriendo nuestra historia, podríamos llamarlo. Los niños pequeñísimos dibujan con ayuda del abuelo, del papá, cómo era él de niño, cómo se vestía. Los niños de primaria podrían rescatar lo que antes se comía, qué comida, qué clima. Los niños de secundaria, los adolescentes de secundaria podrían investigar una línea del tiempo sobre la historia, las diferentes historias de las que ellos provienen. Porque estoy seguro, como es un pueblo joven, todos son migrantes. Y esta de la migración es un tema que le puede ayudar mucho a ustedes. Pero los tiempos han cambiado y por tanto van a hacer ustedes un rescate, una investigación con todos los chicos, ¿verdad? Con todos los chicos sobre las historias que hay y la van a difundir usando las redes, usando el TikTok, con arte. La matemática va a ayudar muchísimo para ponerle número a lo que están escribiendo los niños. Número, cuantificar, ¿no? Hacer línea del tiempo, pero sobre todo manejar estadísticas que vayan diciendo cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Y los de personal social, por supuesto, van a identificar cómo los valores, la comunidad, la solidaridad ha cambiado ahora. Que ellos vayan reflexionando cómo antiguamente uno se desprendía mucho más fácil y ahora aparece que no nos importa. Esa comparación es fundamental para su desarrollo. Ciencia, por ejemplo, podríamos
recoger un mapa cultural de cómo utilizaron la ciencia los ancestros, cuando miran la lluvia en las nubes, cuando miran a las aves para la cosecha, para que miren las hierbas, y cómo ahora se miran desde la tecnología otras maneras de verlas y la contrastan. Es decir, podrían ustedes trabajar una experiencia de pequeños migrantes investigadores que rescatan su historia ancestral en una ciudad urbana. Y eso le va a dar un propósito a la escuela. No hay edad que impida que participen de ese proyecto ni área. Todas las áreas están bienvenidas ahí, toditas, hasta educación física, ¿no? Porque hay competencias, hay deportes antiguos, o cómo se trataba el deporte antes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, y podría incluso terminar en una feria deportiva, donde los padres, por barrios, por regiones, ¿no? Por asociaciones, se enfrenten como signo de comunidad, de diversidad y de tolerancia entre ellos. ¿Qué les parece, colegas? Lo que funciona, lo que ustedes me están diciendo, yo veo por ahí un proyecto interesante, pero que va a requerir de mucho trabajo. Está muy interesante, doctor. Y definitivamente sí, va a integrar todas las áreas. No sé si alguna colega, por favor, quiere dar algún aporte. Todos estamos ahí. Profesora Jessica. En inglés. Ah, verdad. Sí, justo lo que mencionaba, los niños son hijos de padres migrantes. Y hay padres también muy jóvenes que han nacido en Arequipa. Pero claro, van a las fiestas en Chivay, ¿no? En lugares cercanos. Sin embargo, también se observa un poco de, ¿cómo se puede decir? De no querer mostrar su identidad o se avergüenzan de ello. Cuando algunas veces se les ha pedido que vengan quizás a contar una historia sobre el lugar donde son, entonces creo yo que hay un poco de vergüenza porque no todos lo hacen por ello, ¿no? Pero en realidad todos sí tienen algo cultural que contar, vienen de una familia, el papá o el abuelito o la misma mamá son inmigrantes, ¿no? Pero todavía falta esa identidad, no está marcada. Un poco en secundaria también se nota de los apellidos o un poco de discriminación o que si quieran demostrar quizás un poco su cultura, no de todos, una minoría que todavía no, que puedan discriminar esa forma de expresarse de los jóvenes, ¿no? Qué bueno, qué bonito que lo dices. Doctor, y justamente la pregunta de la colega, creo que está sin audio, es una colega de inglés. Sí vemos que puede integrar, pero inglés, no sé si nos podría apoyar, de qué manera podría. Por supuesto, todo esto lo convertimos en una plataforma de los chicos que se convierta en Cusco. Estoy trabajando con una escuela. Los chicos quechohablantes están utilizando el inglés para promover su comunidad por las redes sociales. O sea, todo lo que han investigado tiene que terminar en algo, en una plataforma. Conozca mi ciudad, mi nueva ciudad, ¿no? Y ellos hablan inglés para que el mundo lo vea. Entonces, el inglés entra excelente, porque ellos además están ya en las redes, están en el mundo, ¿no? Entonces, podríamos terminar como pequeños promotores de la cultura de tu ciudad, de las culturas de que ellos representan, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Porque cuando ustedes cuelguen sus videos, todo el mundo lo puede ver, no se olviden. O sea, no solo es para acá, ¿no? Entonces, podría utilizar guiones en inglés, relatos en inglés, canciones, cómo se escucharía una canción antigua en quechua y inglés, que las compare. Eso es diversidad, eso es enseñar realmente, se expresa oralmente de su lengua materna y se expresa, ¿verdad? Con otra lengua, ¿no? Con una segunda lengua, qué sé yo. Entonces, entra, por supuesto, no hay nadie que quede fuera, yo no lo veo. Claro, ahí estarían las traducciones, como mencionaba la docente de inglés. Exacto. Ahora ha dicho la maestra una cosa que también para que ustedes lo evalúen.
he visto un proyecto que no lograron acabar por problemas que hubo ahí, un terremoto que hubo en Pisco, y estábamos trabajando, y es que el profesor decía, ¿no? Aquí, igual que ustedes, ¿no? En Pisco, pero esto es un pueblo joven, profesor, aquí no, no hay nada, aquí hay arena normalmente. Entonces, si es un pueblo joven, es un pueblo de migrantes. Esa es la clásica, le digo. Sí, pues sí, verdad, todos vienen de Ayacucho, otros vienen de esto, del otro, ajá, de Huancavelica también allá. Entonces, no son familias de Pisco, son familias por, migrantes. Y entonces un profesor, o yo igual le dije, trajemos los migrantes, pero le dijeron, profesor, ¿qué le parece si trabajamos la historia de mi apellido? Es justo lo que acaba de mencionar la maestra. Árbol El genealógico. apellido tiene historia, de dónde viene ese apellido. Y eso es no solo, digamos, puede ser que sea de alguna manera, puede ser que sea españolizado, ¿no? Puede ser, pero todo apellido tiene una historia. Pueden sumar ustedes también a su proyecto. El apellido, a los chicos les encanta descubrir de dónde viene el apellido, qué significa su apellido. En Internet hay mucho, ya hay plataformas donde te dan la historia de tu apellido, de dónde viene, ¿no? Pero hay apellidos, por ejemplo, quechohablantes, ¿no? Guamaní, Quispe, que tiene propia historia. Cuando contrastan los apellidos, empiezan a redescubrir también su historia, ¿no? Familiar, digamos. Ya no solo la historia es cultura, también familiar, ¿no? Eso es interesante. Ok, vamos escarbando por ahí, colegas, ¿qué les parece para avanzar? ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí, dime usted. ¿si podría hablar? Buenas Sí, tardes. claro, por supuesto, dime usted. ¿Cómo está, profesor? Justo tomando el tema que usted estaba diciendo de los apellidos, no sé si tomarlo también eso como una necesidad o puede ser una fortaleza, pero la mayoría de nuestros estudiantes, casi todos son familia. Yo, por ejemplo, ¿no? Que soy tutora de cuarto B de secundaria, la mayoría de mi salón tiene primos, hermanos, cuñados, tiene, tiene tías, tíos en grados menores, o sea, todos llevan casi, o sea, casi todos son familia, o que la mamá es la prima de tal, o es la hermana de tal, o es la prima lejana de tal, o es la esposa del tío, pero todos son familia. Todos, casi la mayoría son familia. Son pocos los que no tienen mucha relación ahí, ¿no? Pero la mayoría todos son familia. Y otro punto a favor también es que son estudiantes que han estado desde el nivel inicial. Entonces las profesoras, la directora, la subdirectora que están pues años, los conocen más que los profesores nuevos que recién los estamos conociendo, ¿no? Y eso también es una ayuda que nos dan ellas, porque ellas nos dicen apellido, nos dicen tal persona. Ah, sí, dicen, no, él es así, su mamá es así, su mamá es así. Tiene una prima en tal lugar, tiene una tía en tal lugar también que está en cuarto, que está en quinto, ¿no? Entonces como que ya nos ayudan. No sé si también quizás eso nos pueda ayudar. Uy, pero lo que usted está diciendo es oro puro, ¿no? Porque, a ver, les cuento el proyecto de Chincho. El proyecto de Chincho, a ver, la profesora acá en Lima, por Huaycán, decía, profesora, no es Huaycán, es antes, por invitarte. Pero aquí no hay nada, ¿no? Es un asentamiento humano recién, ¿no? Y justo una de las maestras, que es Colegio María Parada del Libro, le decía lo mismo que usted ha dicho, ¿no? Dice, profesor, aquí los apellidos se repiten, todos son Quispes, Guamaní, ¿no? Miraya, ¿no? Y entonces yo he preguntado, y todos son primos, ¿no? No vaya a ser, y les digo nomás, ¿no? Para que ustedes puedan corroborar, que haya pasado igual que Chincho. Y lo que pasa es que luego la profesora empezó a averiguar, llegó a una abuelita, y era un pueblo, una comunidad entera que se había venido por el terrorismo hace 20 años y se había sentado en ese asentamiento. Es decir, un pueblo entero. Y ella convirtió eso en un proyecto, ¿no? Escribió la historia de Chincho, se llama, es un proyecto ganador, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, podría ser que haya comunidades y pueblos enteros en su zona. Eso sería un potencial para el proyecto, eso recontra, eso sí, porque recogeríamos testimonio de los padres,
fotos de los padres, ¿no? Una fotografía, una galería fotográfica, por qué se vinieron, por qué en conjunto, ¿no? Por terrorismo seguramente, ¿no? De cuándo vinieron, y eso les podría alimentar mejor su proyecto migrante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienen que investigar, y eso es una pista, ¿eh? Es una pista. Si todos son familiares, en Mancha se han ido pues a ubicarse en el asentamiento, ¿no? Que ustedes están ahí, entonces, obviamente, eso podría ayudar muchísimo, por supuesto, ¿no? Puede generar de alguna manera muchas ideas. Bien, ¿algo más, maestros? Bien, ¿avanzamos? Ante eso, digamos que lo que vamos a hacer migrantes relacionado a la cultura, relacionado, no tenemos todavía claro qué vamos a hacer, pero más o menos tenemos el eje de desarrollo, ¿verdad? Aquí los niños son originarios, no son originarios de la zona, porque la zona en sí mismo ya es nueva, hay muchas culturas que se encuentran y no las visibilizamos, hay que visibilizarlo. Y si hablamos de cultura, estamos hablando de costumbres, de comida, de danza, de creencias, es todo un mundo, ¿verdad? Entonces vamos a rescatar todo eso, vamos a dosificar, no vamos a poder hacer todo, pero vamos a dosificar y convertirlo en un proyecto para convertir la escuela una escuela intercultural urbana, ¿no? Más o menos sería, ¿no? Hay un colegio me parece que es en Huaraz, que ha ganado un proyecto de Instituto Cultural Urbano. Es decir, que está en la ciudad misma, por la Plaza de Armas, en el barrio de Independencia de Huaraz, pero ganó, digo, ¿por qué intercultural? Todos eran de diferentes pueblitos de Huaraz, ¿no? Y era lo más intercultural, ¿no? Entonces, y eso es lo que se va a hacer en el proyecto. Entonces, las competencias priorizadas, ¿no? Las competencias priorizadas, yo veo aquí varias, por ejemplo, construir su identidad. Al final vamos a poder, veo, ¿cómo se llama? El de personas sociales, interpreta, ¿no? Convive, quizás podría ser convive como un impactante. Vamos a ponerle, ¿ya? Y interpreta, convive, claro, convive. El arte también, ¿no? Interpretación histórica, ¿no? Esta indaga también, ¿no? Porque van a investigar, ¿no? Van a investigar. La oralidad va a ser muy importante, se expresa oralmente, es muy importante, tanto en castellano como en quechua, como en inglés, ¿no? ¿No? Es muy importante porque nuestras culturas peruanas, evidentemente son orales, ¿no? Son orales, todos son versiones orales, cuentos orales, costumbres afinados a la oralidad, hay cantos, hay danza, pero nada está escrito, ¿no? Es muy poco, si tú vas a un pueblito, ¿no? No sé, pues de las alturas de Arequipa, en Cayoma, no le vas a pedir al alcalde, a ver, dame la ayuda a memoria de tu fiesta patronal, no la hay. Y son cientos de años que supervive y no hay nada escrito, excepto los líderes por fecha, tal vez algunos tienen sus actas, ¿no? Sus pergaminos, pero es oral, se transmite por la oralidad, ¿no? Entonces es muy importante. Y en matemática, por supuesto, la estadística, ¿no? Está también los espacios, la geometría. ¿Por qué? Porque vamos a generar tal vez pequeños espacios históricos, laboratorio histórico, ¿no? Cosas como eso, ¿no? Entonces, ahí vamos mirando, ya vamos mirando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a hacer borrador, ¿ya? Por ejemplo, en ciencia, ¿qué vamos a investigar? A ver, colega, ustedes me van a ayudar acá. Aquí rapidito va a salir porque ya tenemos el marco de la idea. ¿Qué vamos a investigar? O sea, los niños, ¿qué van a investigar? Perdón, los niños. Sus raíces, sus raíces. La genética. La genética, pues no, a ver, claro, podría ser la alimentación también, todo lo que consumen que es originario de los lugares donde han venido mayormente. Y en ciencia nos interesa ver, oye, la oca, el macho, la quinoa, ¿no? ¿Qué propiedades tienen? ¿Propiedades? ¿Para qué utilizan tal hierba, no? Medicinales, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más van a averiguar? O sea, que hay mucho. Okay.
Muy Se Los podría, lugares, los lugares, distancias de bien. de dónde han vivido sus padres, sus abuelitos, Exacto. pueblitos. Los lugares emblemáticos, ¿no? Había una ruina, una Ujú. chacra, un cerro, un oso de piedra, un lago donde salía la fontana, mitos, ¿no? Mitos, y aquí ponemos un mitos, ¿no? Danzas, ¿sí o no? ¿No? Danzas. ¿Qué más, mitos, maestra? leyendas. Leyendas, claro, leyendas. Y tecnología, ¿qué usaron, no? O no usan, la usan, ¿no? Para la chacra, para pintar, para teñir, ¿no? Entonces, estas herramientas ancestrales, ¿no? Ancestrales. Cómo sembraban, qué herramientas utilizaban. ¿Qué técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas? Que ahora que están en la arena, no lo saben, pero sus abuelos eran sabios, enverdecían cerros enteros, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? Entonces los mitos, wow, vengo de una tradición, pero wow, qué hermoso, porque después de la tecnología, vamos a utilizar podcasts, ¿no? Tal vez, vamos a hacer las redes, ¿no? Vamos a utilizar Canva para hacer las imágenes, los flyers, podemos utilizar también el Scratch, tal vez, no, bueno, es demasiado, pero podemos tener varias, ¿no? Plataformas como el Mural, Genially, ¿no? Para que los chicos muestren sus trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ingeniería. ¿Cómo están pensando? Y aquí sí quiero que por favor nos podamos imaginar. ¿Cómo estamos pensando ya el proyecto realizado en la escuela? Si yo digo, oye, va a venir el ministro a ver nuestro proyecto, ¿qué cosas le van a mostrar? ¿Qué le muestran? Y está en el colegio, está entrando el ministro, dice, profesor, señor ministro, entra por acá. ¿A dónde lo lleva? No, ahí sí, no sé. Una pista. Me han dicho que aquí han hecho un proyecto hermoso de migrantes. A ver, quiero ver. ¿Dónde quieres? ¿Dónde está? ¿Ah? Puede ser, por ejemplo, un laboratorio. Bueno, Un cartel de recibimiento en qué. Podría no, ser una maqueta puede ser una maqueta, ya, una por Murales. No, no. Mural. maqueta, eso, murales, Línea laboratorio, de tiempo también. exacto, laboratorios, pues un laboratorio de tintes, laboratorio de hierbas, laboratorio de alimentos, laboratorio de animales disecados, laboratorio de fotos, ¿no? Exacto, ¿no? Murales, Puede paneles, ser cuentos de mitos, sus cuentos, los sus mitos que sus cuentos, abuelitos han contado. sus cuentos escritos, así como una biblioteca, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya, eso hay que seguir, ¿ya? Y en la matemática están datos, estadísticas sobre eso, ¿no? Estadísticas, está el modelo de museo que quieren hacer ustedes, museo intercultural, ¿no? No lo van a hacer, pero está dibujado por los chicos, cómo se imaginan, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo van a contribuir al bienestar de la ciudadanía? Rescatando las culturas desde una perspectiva migrante, intergeneración. Eso ustedes están haciendo. Eso es ciudadanía plena. ¿Qué es la ciudadanía plena? La ciudadanía plena no es solo querer a mi cultura, ¿no? Amar a mi cultura, defender, no. La ciudadanía plena tiene que ver, me organizo para eso. Y me organizo no solo desde mi cultura, sino para que los otros también rescaten su cultura. Y desde muy joven, intergeneracionalmente. Eso estoy contribuyendo. Está haciendo con lo que realmente el currículo nacional te demanda en el perfil. Chicos comprometidos, que aman su cultura, que investigan, que piensan. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. Listo, colegas. Aquí tenemos, miren ustedes, aquí tengo un primer borrador. Ya, voy a hacer acá, mira, voy a hacer borrador. Estoy haciendo borrador, pero ustedes tienen que darle vuelta, ¿ah? Voy a poner, desarrollar la identidad y la historia, desarrollar la identidad, la historia y rescate cultural cultural desde la perspectiva, ¿no? Del niño, del estudiante migrante, ¿no? Del estudiante migrante para contribuir a una ciudadanía
respetuosa, con valores, ¿no? Con valores. ¿Qué problema dijimos? ¿No? Involucrando a los padres. Estamos atendiendo, ¿no?, los problemas que están diciendo ustedes, de alguna manera, ¿no? Este es un objetivo totalmente borrador, ¿ya? Y es algo que ustedes tienen que darle más vuelta. Ahorita tienen que estar durmiendo con esas ideas de, oye, se me ocurrió esto, oye, quiero hacer esto, ¿no? Creo que podemos hacer en mi área ¿no? Pues, una ciudadanía respetuosa, con valores. Ya, vamos a ver un poquito. Voy a marcar solamente como ejemplo, ¿no? Voy a marcar acá, ¿no? El qué, que es la competencia, es identidad, historia, rescate. Esa es la competencia. En el fondo, esa es la competencia. El cómo, todavía no tenemos prototipo, es perspectiva del migrante, del estudiante migrante. Podemos llamarlo migrantes, pequeños migrantes al rescate de la cultura, podemos ser investigadores de la historia, no lo sé, podemos poner mil nombres ahí, pero este es el cómo, ese es mi prototipo, ¿no? Este es el problema que quiero resolver, ¿no? Este es el problema que yo quiero resolver. En el plomo, vamos a poner plomo. Este es celeste, ¿ya? Ustedes lo vean. Este es el amarillo, ¿no? Competencia, ¿no? Y este es el plomo, ¿ya? Este es el plomo. Esos tres están conectados. Tenemos que conectar esos tres. Y ahí vemos la consistencia. Esa es la ideación, colegas. Ya tenemos una idea, pero ustedes tienen que desarrollarla. Aquí tienen que escribir cuál realmente es el interés. Conviértalo en un resumen, un texto. Utilicen la inteligencia artificial. La inteligencia, cuando ustedes entran al Gemini o al chat GTP, ponle, como ya ustedes tienen las variables fundamentales, le pueden poner acá, ¿no? ¿Qué le pueden poner, por ejemplo? Sustentar y justificar un proyecto de niños con falta de identidad, valores, son tímidos, son esto, les gusta las redes, y le va a dar el texto a la inteligencia, ¿no? Y luego de acá, ¿no? Vamos a impactar a todo esto, pero necesitamos, por lo menos, que ustedes decidan el color del proyecto, es decir, la competencia priorizada. Todas las vamos a movilizar, todas las vamos a evaluar, todas las vamos a observar, pero uno nos tiene que ordenar. Uno, porque tenemos que mostrar evidencias. Y ustedes tienen que decir por dónde es la competencia que incluye a todos. Todas estas incluyen a todos, ¿no? Por ejemplo, en comunicación puedo ser indagamos cuentos. En arte puedo hacer matemática, veo las formas, las esquinas, ¿no? En convive puedo hacer en todas las áreas, ¿no? En historia, ¿no? Cómo se generó en el tiempo los niveles de convivencia, guerras, qué sé yo, pero también lo puedo hacer en lenguaje. Entonces, estas palabras asertivas o cuentos disruptivos, puedo hacerlo en matemática también, ¿no? Es decir, o sea, las estadísticas, analizar números, cómo genera los conflictos, qué cosa genera, qué pérdidas económicas genera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas competencias se pueden hacer en todas las áreas, todos se van a involucrar, pero tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar. O sea, es decir, sobre todo priorizan lo que realmente los chicos necesitan, que creen que ustedes necesitan desarrollar. Mira, la identidad está por los suelos, se burlan de los que vienen con falda, son bien racistas, vamos con identidad, ¿no? No, aquí es comprensión lectora, estamos bajos, y a eso tenemos que priorizar. No en matemática, no en historia, en personal. Ya, ustedes tienen que discutir eso, y ese no quiere decir que estamos excluyendo lo demás. Necesitamos un ordenador. ¿Por qué? Porque la capacidad de esa competencia priorizada nos va a ser el ordenador de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Y luego acá, lo que ustedes tienen que es ya desarrollar esto. Yo lo he puesto como así, ¿no? Borrador, ¿no? Ustedes pueden decir, ¿no? Los estudiantes se van a desarrollar en grupo, ¿no? La historia de Ayaraviri, la historia de esto, también la comida. Hay que escribirlo, ¿ya? Y también el Gemini y el ChatGPT les puede ayudar a hacer esto, ¿no? Es decir, ¿qué actividades puedo plantear? ¿Qué actividades puedo plantear para hacer un proyecto escolar, para rescatar la cultura desde una perspectiva del niño migrante en el marco del STEAM? Y les va a votar, les va a decir, en ciencia puede ser, de tecnología, pues, ya, pero tú ya les das el prompt, como les estoy diciendo,
¿ya? Y luego, lo que ustedes tienen que hacer es ¿cuál realmente es el problema? ¿Por qué no se rescaten? Esa es la pregunta que les voy a plantear. ¿Por qué no se valora las culturas de los migrantes? Que ya ni siquiera se consideran migrantes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tienen vergüenza? ¿Qué es eso? ¿No? Y ahí pueden, incluso al chat GTP le pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué cuando migran las familias ya en la zona urbana tienen vergüenza o no rescatan o no valoran como deben ser sus culturas y esto se expresa en sus leyes, les va a votar? Y luego tienen que buscar fuentes. Hay muchas historias sobre eso, muchísimas. Buscan fuentes y tesis que sustentan ese problema, ¿ya? Y sigan ustedes descubriendo más, más elementos que nos pueden ayudar. Aquí hay yunzadas, las vamos a tomar, aniversarios que hacen, vamos a tomarlos, los festivales vamos a tomar, las asociaciones las vamos a tomar de todas maneras, los vamos a censar, vamos a entrevistar, vamos a tomarle foto, vamos a hacer un mapa de las fiestas costumbristas en el pueblo, qué sé yo. El parque temático es muy importante. En Arequipa, ¿no? En esta zona del sur hay mucha incidencia de dinosaurios. De los dinosaurios es una manera seria de conectarse con la historia más allá de mi cultura. Es decir, que los chicos no solo revaloren su cultura, sino que vayan más allá. ¿Qué somos en realidad nosotros? Somos producto de una historia humana. En el fondo somos los mismos. En el fondo somos la misma genética con diferentes colores de piel, pero somos los mismos. Somos una especie que en algún momento hemos generado después, porque de una... después que los dinosaurios hayan desaparecido. Entender ese proceso histórico es fundamental para que entiendan la vida de los chicos, para que no se crean ellos como si fueran Adán y Eva o el Dios, ¿verdad? Están tan egocéntricos que no parece pierden conexión con la realidad, con el mundo. Y hablar de los dinosaurios, de la historia, de su cultura, les va a abrir la mente, va a abrir muchas preguntas, van a hacer, sobre todo, que amen la ciencia, ¿no? Bien, colegas, ¿qué les parece? Entonces, esto lo vamos a hacer el jueves, la otra semana, pero quiero que ustedes desarrollen esto de acá. ¿Ya? Escriben acá. Esto, bueno, solo es priorizar, replanteen el objetivo, desarrollen esta parte, ¿no? Fundamentan el problema, el potencial. ¿Cómo está? Por favor, pero háganlo para que yo, a partir de esto, hagamos el taller sobre lo que han hecho y empezamos a diseñar el proceso, la experiencia de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, maestros? Sí, doctor, una consulta. En cuanto a, estaba revisando las bases de estos concursos, siempre, o bueno, revisando algunos videos, siempre nos piden hallar primero el diagnóstico. Ajá. Y en esa partecita, no sé si este triángulo que usted nos está, creo que sí nos dirige a poder hallar el diagnóstico para proponer una solución. Ese es el diagnóstico, estimado. Primero, identifica qué vas a diagnosticar, ¿me entiendes? Que es este de acá. ¿Ya? Eso de acá. ¿No? Primero identifica, pongámonos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? La identidad, falta de valores, la timidez. Ok, y sobre la base de que eso ya estamos de acuerdo, haces el diagnóstico, ¿no? Ves, o sea, por ejemplo, no sé, aplicamos una encuesta, eso lo vamos a ver ya en la experiencia de aprendizaje. Aplicamos, por ejemplo, a los niños sobre la timidez, a qué le tienen miedo. Vamos a hacer, por ejemplo, una encuesta de dónde vienen, de qué tierra son, si hablan quechua, no hablan quechua, qué piensan ellos del quechua. Vamos a preguntar si ellos participan de esas danzas costumbristas, les interesa. Ese es el diagnóstico, pero eso va a determinarse cuando tengamos claro el interés, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso tenemos que hacer. Porque no podemos diagnosticar todo, ¿no? ¿Me entiendes? Va a depender mucho de tu priorización. Por ejemplo, hay proyectos que dicen, bueno, el diagnóstico, mis alumnos no comprenden lo que leen, no en lectura están retrasadas, tenemos 14% satisfactorio, y entonces sobre eso hay que diagnosticar. Pues, la competencia es justamente eso, ¿no? Sobre eso. Pues dicen, mis alumnos van a acercarse a la naturaleza, van a experimentar con los árboles. Bueno, hay que diagnosticar sobre eso. Si dominan, ¿no?, el método científico, se hacen preguntas, ¿no? O sea, el diagnóstico se llama el diagnóstico focalizado. En nuestro caso, en este caso de este proyecto, yo veo que es un diagnóstico más que va mirando la parte de habilidades blandas, ¿no?
identidad, amor por la cultura, ¿no? Valores, timidez y todas esas habilidades socioemocionales. Por ahí iría tu diagnóstico, ¿no? Doctor, una consulta más. Eso es lo que usted nos está elaborando el borrador. Algunos colegas me están comentando. Si no los puede usted compartir para tener esa base. Claro, tienen que trabajar en ese formato. Ahorita te lo envío y les voy a enviar también el video para que lo vuelvan a ver. Que estamos diciendo. Claro, sí, para, video. porque están diciendo que lo repita, eso no. Entonces ya, colega, vamos a tener ese pequeño borrador para trabajar con eso. Sí, el borrador y el video. Primero, céntrense en la triangulación. Ya céntrense en el interés, en la competencia y qué van a hacer. Sobre eso, ya podemos hacer las transformaciones, hasta podemos cambiar de competencia, pero debatan ustedes la competencia que responde más al interés del estudiante. ¿Ya? Doctor, una consulta. En el caso de, usted sabe que el Ministerio de Educación trabaja con muchos aliados, trabaja con algunas semanas muy interesantes. Por ejemplo, esta semana se ha vivido el bullying, se viene lo que es por directiva lo de la radiación solar. En el caso de los tres niveles, bueno, si nosotros elaboraríamos, tengo entendido que cuando uno trabaja por proyectos, en este caso nosotros trabajaríamos por este proyecto, ¿va a interferir o tenemos que incluir estas actividades durante el año dentro de nuestro proyecto? No sé si a ver, sí, yo creo que vayan ustedes de menos a más, ¿ya? Lo ideal sería que, bueno, no es muy difícil, estoy en el Perú, pero lo ideal que solo hagan proyectos, no clases, pero es lo ideal. Pero vayamos gradualmente. Es decir, que no se puede cortar las clases, no se puede cortar la programación todavía. Ahorita sería un caos y no queremos hacer un caos. Pero sí tienen que dedicar un tiempo, como ustedes tienen un tiempo no menos de 3 meses o 4 meses, digamos, ¿no? ¿No? Para desarrollar el proyecto. Entonces hay la posibilidad de hacerlo lentamente, pero tiene que ser concatenado, ¿no? Por ejemplo, a la semana pueden dedicar 3 horas al proyecto o decidir en el colegiado cómo van a avanzar cada uno desde sus áreas parte del proyecto. Por ejemplo, en la primera semana vamos a hacer todo lo que es investigación, ¿no? Eso va a ser, o sea, los chicos van a recoger mucha información. Ya, entonces el de matemáticas se encarga de hacer los instrumentos, recoge, ¿no? La estadística, la tabulación. El de personal social con comunicación juntos nos plantean los instrumentos, tanto para iniciales y todo, ¿no? Con la ayuda de la profesora inicial para ver cómo, ¿no? Quizás los de inicial podrían entrevistar en audio, qué sé, ¿no? O sea, organícense, pero no es que eso va a ser el centro de toda su actividad, pero parte de sus horas tienen que dedicar al proyecto que vaya avanzando. Todos los chicos lo que van a hacer es vivir una historia, porque es de eso se trata el proyecto, no es un curso, ¿no? Esta semana todos estamos investigando, sí, hoy todos están hablando de migrantes, ¿qué le pasa a los profes? Van a decir, ¿no? Entonces, pero hay que sentarlos, decir, mira, vamos a hacer un proyecto de 4 meses, todos vamos a participar, todos tienen que contribuir. Acá te vamos a abrir una mesa de ayuda, si tienen ideas nos dicen, cada profesor en sus áreas nos va a pedir cosas que contribuyen al proyecto. Y va a haber en la última semana donde nos vamos a organizar todos juntos y vamos a la actividad juntos. Háganla y vivir la experiencia. Es una experiencia de aprendizaje, ¿me entiendes? ¿No? Si en ese proceso el ministerio le dice, no, hoy día vamos a hacer, no sé, pues no, el bullying. Sí, no hay problema con eso. Insértalo, porque es parte de lo que les están pidiendo. Como tienen 3 meses, 4 meses, pueden articular. Hay cosas que no se articulan. Medio ambiente. A ustedes no les afecta mucho porque es muy envolvente tu proyecto. Si digo medio ambiente, bueno, pues como antiguamente vivían y respetaban el medio ambiente, ahora no. Comparan, ¿no? ¿Contribuye o no contribuye a la investigación del proyecto? Sí, contribuye. Si le dicen, por ejemplo, no sé, pues la OGEL ha dicho que es aniversario de la provincia, ok, hacen comparación, qué cosas se disfruten en el aniversario, pero cómo lo hacen ustedes en su pueblo. O sea, no se hagan mucha, no se, digamos, no se enrieden mucho en los instrumentos, en los planes, en los documentos, ¿ya? Céntrense más en la experiencia misma, organícense y decidan acciones concretas que vayan contribuyendo al proyecto, ¿ya? Y recogen la evidencia. Por si se han reunido para planificar, foto de eso. Si han puesto en la pared una lluvia de ideas del proyecto, foto de eso.
¿entiendes? Si van a aplicar un instrumento, hay que guardar el instrumento, hay que capturar la base de datos, eso les va a servir para la buena práctica, ¿me entiendes? Paso a paso hay que hacerlo. No se aloquen, no, hay que hacerlo esta semana, no, poco a poco. Y los chicos, profe, ¿y ahora qué toca del proyecto? No, todavía vamos a instalar cada uno su laboratorio por áreas, ¿no? Va a haber un laboratorio de tejidos, laboratorio de danza, laboratorio de eso, pequeños espacios, ¿no? Entonces los chicos van a vivir la experiencia hasta que lleguen al final, ya las ferias, ¿no? ¿no? Vívelo así. Y si hay complicaciones, pónganse de acuerdo con el director y digan, mira, ¿sabes qué? Estamos en este proyecto, los chicos están emocionados, nosotros estamos emocionados. ¿Qué más quiere la comunidad educativa? Entonces, el ministerio no tiene ninguna obligación, ninguna competencia pedagógica, no legal, de imponer la experiencia de aprendizaje. Ustedes por ley tienen autonomía pedagógica, por ley. O sea, ustedes como docente no le pueden decir qué enseñar. Lo que te puede decir el director es qué cosa tienes que lograr. Cómo enseñar no te lo puede decir. Ahora, a no ser que no haces tu trabajo, te supervisa, es otra cosa. Pero el colegio es autónomo, el colegio decide, prioriza en función al interés del estudiante. Eso dice la ley. O sea, no es lo que el ministerio es un órgano rector, o sea, te sugiere, ¿no? Te suma como lineamiento, pero tú eres la autoridad como docentes porque lo que tienes que hacer es lo que necesitan tus estudiantes. Eso está por ley, en toda la ley y en la rúbrica incluso, ¿no? Le está diciendo, si tú a tu experiencia recoges conscientemente, los estudiantes entienden lo que van a hacer, ¿ya? Sí, adelante. Claro, parte en todo caso siempre por el interés del estudiante, ¿no? Sí, sí. Por sobre todas las cosas. Eso pues la parte de la vocación. Si yo me voy a luchar contra los papás, los directores, con todo, y mis estudiantes son primero, considérate maestro. Se acabó. Pero si ya, de alguna manera te adaptas por cumplir, ya pues me dicen, ¿no? Y no importa nada, los chicos dicen, a ver, el colegio ha ganado todos los años Olimpiadas de Matemáticas, así el profesor recolecta 10 y hazlo una semana que no duerman practicando. ¿Es lo que quieren los estudiantes? Si es lo que quieren los estudiantes, bacán, pero si no lo quieren, dicen, no, profesor, no, yo quiero resolución de problemas, quiero que todos hagan proyectos de estudiantes. Es difícil ser innovador, hermano, difícil. Los papás van a querer que llenen cuadernos, quieren que ya sean profesionales, que vayan a la universidad, quieren que hagan razonamiento verbal, práctica, fórmulas. ¿Y qué están haciendo por allá, no? ¿Qué están haciendo? Están yendo a pasear a la plaza, están haciendo, cortando, están bailando. ¿Qué están haciendo? Dicen los papás, no quiero que el cuaderno se llene. Y ahí estamos nosotros como maestros, un momentito, ¿no? Y digan el estudio que ha salido recién, ¿no? El 70% de los egresados de la universidad no trabajan en lo que han estudiado. Esa es la realidad, ¿ya? Es el reto, maestros, así que qué bueno que se están embarcando la innovación, es muy apasionante. Profesor, buenas tardes, una preguntita. Sí. Y yo soy profesora del nivel inicial, y como usted dice, nosotros tenemos que partir de una necesidad y un interés del niño. Ajá. Y al niño de inicial le interesa este temita que usted nos dice, ¿no? Pequeños migrantes investigadores que rescatan una historia ancestral. ¿Qué producto nosotros vamos a obtener al final? Mira, cuando digo interés, maestra, es interés pedagógico, ¿ya? A los niños de inicial, digamos, a ver, ustedes como maestras de inicial tienen una ventaja, que tienen a la mamá y el papá más vinculados con ustedes, porque los de inicial están todavía, ustedes necesitan todavía de los papás, necesitan todavía de las mamás, son jóvenes muchos de ellos. Esos chicos, esas mamás jóvenes, esos papás jóvenes, son su objetivo de ustedes. Son los migrantes que queremos que nos ayuden a que sus niños desde inicial entiendan de dónde vienen, cuáles son sus raíces, por qué le pusieron ese nombre, dónde nació su papá, de dónde viene su papá, su nombre, por qué le pusieron. Eso es identidad, ¿me entiendes? No vaya a ser que en inicial estamos coloreando, lateralidad, saltar, mover. Los niños son sabios, genios, ellos comprenden, construyen, y hay que involucrarlos en esto junto con los papás, ¿me entiendes? Los pequeños, por ejemplo,
los papás, por ejemplo, podrían mostrar las fotos cuando eran niños, ellos, los papás, dónde estudiaron, ¿no? De dónde vienen, de sus abuelos. Y enseñan a un niño de 3, 4 años eso, y con su foto, ¿cuánto ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Este que tiene? ¿Este que no tiene? ¿Qué te gustaría? Pregunta. Y ellos van a empezar a construir, ¿no? Van a empezar a comparar, van a empezar a analizar. Hagan historias. No le cuenten la Caperucita o Mickey Mouse o el clásico universal. Cuéntanle un cuento que los papás han recogido de sus ancestros. Que ellos entiendan que hay cuentos propios, ¿no? Había una vez un oso en un pueblo. Yo sí, mi papá nació ahí. Eso es conectar a la identidad, no es desconectarlo, ¿no? Así que si tú quieres, no, pero mis chicos son de 3 años, ¿no? Todavía están moviéndose, balbuceándose, perfecto. Es el mejor momento, colega, para fomentar una entidad plena. Ese es el mejor momento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los niños al jugar en conjunto es donde realmente es su espacio comunitario. ¿Cómo se toleran? ¿Cómo se piden respeto entre ellos? Nos piden, por favor, las palabras mágicas. ¿Saben saludar? ¿No saben? Eso tiene que ver, colega, con lo que hoy los de secundaria no representan, no se respetan, se hacen bullying. ¿Por qué? Porque en inicial no se sentaron las bases. Esas cosas no se enseñan en un curso, en un taller. Eso es un hábito que se va generando con los años. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo si en 5 años sus chicos sean realmente líderes y agentes de cambio, ¿ya? Muy bien, tienen que entrar a otra mentoría, así que les paso el video, ya saben la tarea, necesito ese triángulo mucho más desarrollado, nadie queda excluido, todos pueden participar, y esas preguntas que usted ha hecho, maestra, pónganlos. Profesor, acá hay una pregunta, los de inicial, ¿cómo va a ser en este caso? Los de historia, ¿cómo va a ser? El de computación, ¿cómo va a ser? Ya, lo resolvemos en otro taller, pero avancen este triángulo. Listo, colegas, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, colegas? Doctor, en concreto, entonces, nosotros vamos dándole forma e implementando el borrador. Quiero entender que usted va a compartir. Nosotros lo vamos a enriquecer, lo vamos a mejorar. Así es, ese triángulo, ese formato. No nos hagamos del formato todavía por ahora. Ya. Listo. Primero, estamos ideando, son ideas. Ideando, todavía no es el proyecto. ¿Ya? Eso, y el jueves ya hacemos diseñamos el proyecto. Ya tenemos idea, pues, ¿no? Es decir, ya, ok, ya decidí con quién casarme, ¿no? Y cuándo casarme, ¿no? Y cómo, qué vestido usar. Ya lo decidimos. Ahora nos toca organizar el matrimonio, con qué banda, en qué local, eso lo hacemos la otra semana. Listo, colegas. Muchísimas gracias. Claro, gracias. Ha sido un honor. Ahora les envío el formato y la grabación después. Ya lo voy a bajar todavía. Muchísimas gracias. Doctor Jaime, antes que nos corte, por favor, solamente la primera reunión tenemos el jueves, ahora es la siguiente. ¿Y la tercera, para qué fecha sería, doctor? ¿O recién nos va a programar? El jueves lo decidimos, dependiendo de cómo sale el diseño. ¿Ya? Usted me dice, sí, profe, yo creo que esto lo podemos hacer en una semana, en 2 semanas. Lo vemos. No, profe, esto lo podemos, veamos qué sale. Ahorita sería, el jueves decidimos qué tanta mentoría, qué tanto proyecto o asistencia necesita. ¿Ya? Si ustedes se han puesto de acuerdo esta semana y se quieren ganar no solo el buenas prácticas, sino Fundebo o algo internacional, bueno, vayamos semanal, es dependiendo de lo que va a salir. Listo, doctor. Cuídense, hasta luego, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, vamos a